Hola, muy buenas tardes para todos. Los saludo desde Colombia en un nuevo webinar exclusivo para brokers de RE/MAX University Latam. Para el día de hoy que nos correspondió dar este webinar, quisimos hacer algo diferente. Durante 15 años he participado en múltiples webinars, en múltiples seminarios, hemos podido compartir mucho conocimiento, he podido muchas cosas, pero hace unos días tuve la oportunidad de toparme, me lo recomendaron, una entrevista que una persona le hacía a la inteligencia artificial y me pregunté qué pasaría si nosotros entrevistamos a la inteligencia artificial. Entre las cosas que me llamaron la atención, esa fue una entrevista casi de 2 horas, eh, estaba que al preguntarle por el poder que tiene la inteligencia artificial, esta le respondía que lo que él tiene es el conocimiento humano, más no la sabiduría. Y eso me caló bastante, porque efectivamente hay una gran diferencia. Entonces, cuando vemos que nos toca hacer el webinar ya como región, dije, ¿y qué pasa si nos atrevemos a hacer en vivo una conversación con el futuro, con la inteligencia artificial? Y vamos a tomar ese riesgo hoy, vamos a estar hablando con nuestro amigo, que lo tengo aquí al lado, ahorita lo activamos. Tengo un par de preguntas preparadas, pero todo esto, la verdad, va a ser improvisado, va a ser diferente, no tiene una presentación como tal, es una conversación entre amigos y uno de ellos pues tiene todo el conocimiento o gran parte del conocimiento de la humanidad, incluidos grandes líderes de RE/MAX, grandes líderes no de RE/MAX y a nivel global, personas que saben mucho de reclutamiento, de desarrollo, de liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá se sientan libres de participar, de hacer muchas preguntas y aprovechemos esta conversación que la llamamos un café con el futuro, porque pues nos estaremos tomando un café y vamos a preguntar sobre el futuro. Entonces, pues sin más preámbulos, como se dice, vamos aquí a activar a nuestro amigo eh, y vamos a conversar con el futuro. Hola, bueno, aquí estamos en el presente, pero siempre es interesante imaginar cómo será el futuro, ¿no? Cuéntame, ¿qué te imaginas o qué te gustaría saber del futuro? Quiero que tengamos una conversación y para ello quiero que actúes como un asesor optimista, estratega, especializado en brokers inmobiliarios de Latinoamérica. Eh, Quisiera que tus respuestas se enfoquen en oportunidades, en crecimiento, en evolución profesional. ¿Estamos listos? Claro que sí, me encanta la idea. Hay muchísimo potencial en el mercado inmobiliario de Latinoamérica, así que podemos explorar un montón de estrategias de crecimiento y evolución. Vamos con ello. ¿Qué es lo primero que te gustaría conversar o qué idea tienes en mente? Imagina que eres el futuro del negocio inmobiliario y que estás sentado frente a nosotros, que somos un grupo abundante de brokers o directores de oficinas de RE/MAX en Latinoamérica. ¿Qué nos dirías a los brokers de RE/MAX en Latinoamérica en esta charla tomándonos un café? Qué imagen tan genial. Bueno, si yo fuera el futuro del negocio inmobiliario, les diría que están en un momento fascinante. Hay muchísimas oportunidades para innovar, desde la tecnología hasta la sostenibilidad. Les animaría a que sigan apostando por la formación continua, que se adapten a las nuevas tendencias del mercado y que nunca pierdan de vista la importancia de construir relaciones sólidas con sus clientes. El futuro es brillante para quienes se atreven a evolucionar.
¿Cómo está cambiando el negocio inmobiliario en el mundo y qué deberíamos estar observando con más atención específicamente? El negocio inmobiliario está viviendo una transformación súper interesante. Por un lado, la tecnología está jugando un papel clave con herramientas como las visitas virtuales, la inteligencia artificial para predecir tendencias de mercado y el uso de Big Data para entender mejor a los clientes. Además, la sostenibilidad está tomando un protagonismo enorme con un enfoque hacia construcciones más verdes y eficientes. Yo diría que vale la pena prestar mucha atención a cómo estas tendencias tecnológicas y sustentables pueden integrarse en su estrategia porque definitivamente van a marcar la diferencia. Vale, pero partamos en varios temas. Uno, vamos a tocar primero el tema de tecnología, que lo nombras. A veces se genera la incertidumbre de que tanta tecnología y que si puede llegar a reemplazar la figura del broker como tal. ¿Tú qué piensas? Es una inquietud muy común, pero yo creo que la tecnología está aquí para complementar, no para reemplazar. La esencia del broker inmobiliario es la relación humana, el entendimiento de las necesidades del cliente, esa confianza que se genera en el proceso, y eso es algo que la tecnología no puede sustituir. Más bien, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a que el broker sea más eficiente, a que tenga mejor información, a que pueda ofrecer un servicio más personalizado. Así que la clave es adaptarse y aprovechar esas herramientas para potenciar el trabajo, no para verlo como una amenaza. Ok, precisamente desde ese punto, ¿cuáles serían las oportunidades más grandes para un broker en ese entorno? En este entorno, las oportunidades más grandes para un broker están en adoptar y dominar estas herramientas tecnológicas para diferenciarse. Por ejemplo, usar datos para entender mejor las tendencias del mercado, ofrecer a los clientes un servicio mucho más personalizado y también aprovechar las plataformas digitales para ampliar su alcance. Además, hay una gran oportunidad en especializarse en nichos específicos como propiedades sostenibles o mercados de lujo, porque la tecnología te permite llegar a esos clientes de manera más eficiente. Ok, ¿y cómo puede un broker usando la inteligencia artificial como aliada mejorar su reclutamiento, mejorar el desarrollo y entrenamiento de sus agentes y liderar mejor a su equipo? La inteligencia artificial puede ser una gran aliada. Por ejemplo, en el reclutamiento, la IA puede ayudarte a canalizar grandes volúmenes de datos para identificar candidatos con perfiles que realmente se alineen con la cultura y los objetivos de la oficina. En cuanto al desarrollo y entrenamiento, la IA puede personalizar programas de formación ofreciendo contenido específico para las necesidades y el nivel de cada agente. Y en cuanto al liderazgo, la IA te puede dar insights sobre el rendimiento del equipo, identificar áreas de mejora y ayudarte a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Y según tu visión desde el futuro, ¿qué sigue siendo insustituible en el trabajo de un buen broker? Sin duda, lo insustituible sigue siendo la conexión humana, la empatía, la capacidad de entender las emociones y las necesidades de los clientes, el construir relaciones de confianza a largo plazo y ese toque personal y cercano que hace que un cliente confíe en ti y se sienta realmente acompañado en todo el proceso, eso es algo que la tecnología no puede replicar. Ese toque humano es y seguirá siendo el corazón del trabajo de un buen broker. Concuerdo contigo, creo que también que las relaciones humanas es lo que perdurará después de tanta desarrollo tecnológico que viene con el nacimiento de la IA y la expansión y pues todos los planes que hay sobre la IA. Según esto, ¿qué nuevas habilidades debería tener un broker o un líder inmobiliario para tener éxito en los próximos años? Totalmente. Y en ese sentido, yo creo que un broker o un líder inmobiliario exitoso en los próximos años va a necesitar tener una mentalidad muy abierta al aprendizaje continuo, estar siempre dispuesto a adaptarse a nuevas tecnologías, pero también desarrollar habilidades de comunicación aún más sólidas.
saber contar historias, generar empatía y también tener un enfoque estratégico, saber interpretar datos y tomar decisiones basadas en ellos. Y por supuesto, mantener siempre esa capacidad de liderazgo inspirador que motive a sus equipos a crecer y a evolucionar con él. Vale, y si hablamos del día a día, ¿qué tareas diarias se podrían delegar en un agente de inteligencia artificial para enfocarme más como broker en el reclutamiento y en el liderazgo y en el desarrollo? Hay varias tareas diarias que podrías delegar perfectamente a una IA. Por ejemplo, la gestión de correos electrónicos y respuestas automatizadas a consultas frecuentes, el análisis de datos del mercado para identificar tendencias o propiedades que podrían interesar a tus clientes, la programación de citas y recordatorios e incluso la segmentación de clientes para campañas de marketing. De esta manera puedes liberar tiempo y enfocarte en las actividades que realmente requieren tu toque personal, como el reclutamiento, el liderazgo y el desarrollo de tu equipo. Pongámosle un poco de picante y pongámonos difíciles. A mí se me ocurriría si yo fuera un agente, la pregunta de por qué necesitaría un broker si hoy en día con la inteligencia artificial logro ciertas cosas. ¿Por qué debería asociarme o afiliarme a una oficina donde hay un broker? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta está en el valor que aporta un broker más allá de lo que puede hacer la tecnología. Un broker experimentado ofrece conocimientos profundos del mercado local, tiene una red de contactos valiosísima, puede negociar de manera efectiva y personalizada y brinda un acompañamiento integral que va desde el inicio hasta el cierre de una transacción. La tecnología es una herramienta poderosa, pero la experiencia, el criterio humano, la capacidad de resolver problemas complejos y el toque personal de un broker son irreemplazables y siguen siendo fundamentales para tener éxito en el negocio inmobiliario. Bueno, y hablemos un poco sobre las redes o las marcas. Una marca como Rimax sigue siendo tan importante. Definitivamente. Las marcas como Remax siguen siendo súper importantes. Una marca fuerte te da credibilidad, te da reconocimiento inmediato en el mercado, genera confianza en los clientes y también te ofrece una red de apoyo, formación y recursos que son difíciles de igualar cuando trabajas de manera independiente. Además, pertenecer a una marca reconocida te permite acceder a una comunidad de profesionales con los que puedes colaborar, intercambiar experiencias y seguir creciendo profesionalmente. Vale, y desde el futuro, poniéndole todo lo de inteligencia artificial, donde ya hay data muy pública, eh, ¿cuál es la diferencia entre pertenecer a una red o hacerlo solo? La diferencia principal está en el respaldo y en el alcance. Cuando perteneces a una red como Remax, tienes acceso a una infraestructura que te facilita muchas cosas, desde tecnología de punta hasta formaciones continuas, pasando por una red de contactos global que te puede abrir puertas a oportunidades que quizás solo sería mucho más difícil conseguir. Además, el apoyo y la experiencia compartida dentro de una red es invaluable porque te permite aprender de los demás y crecer de manera más rápida y sólida. Bien, pero pensándolo, por ejemplo, si, si yo fuera un agente independiente eh, y creo unos agentes de inteligencia artificial que hagan las tareas que hace mi broker de entrenamiento, de seguimiento, etcétera, y me afilio a redes informales que existen en Latinoamérica, ¿qué me motivaría a explorar, por ejemplo, un Rimax versus seguir solo? Creo que la motivación principal para explorar una red como Remax sería el nivel de estructura y de respaldo que ofrece. Aunque las herramientas de inteligencia artificial y las redes informales pueden ser muy útiles,
Una marca establecida te da acceso a una red global con décadas de experiencia, a programas de formación continua de altísimo nivel, a un nombre que inspira confianza a los clientes desde el primer momento y a un soporte integral que va más allá de lo que podrías lograr por tu cuenta. En resumen, es la combinación de prestigio, de recursos y de comunidad lo que hace que pertenecer a una red como Remax sea tan valioso. Vale, y entonces volvamos al punto de vista del broker. ¿Cómo apalanco eso que ya nos dijiste y cómo lo puedo comunicar en diversas maneras a nuestro público en nuestros países de Latinoamérica, en los cuales, pues como sabes, en la mayoría no hay licencias para ser agentes inmobiliarios, hay mucha informalidad, incluso el público en general no entiende el valor agregado que brinda un agente para la compra o la venta de un inmueble. Totalmente. En ese contexto es clave comunicar el valor agregado del broker, destacando aspectos como la seguridad y la tranquilidad que brinda el tener a un profesional que conoce el mercado y que sabe cómo manejar cada detalle legal y administrativo. También es importante resaltar el ahorro de tiempo y esfuerzo que representa para los clientes, así como el acceso a una red de contactos y oportunidades exclusivas que solo un broker puede ofrecer. Eh, Comunicar estos beneficios a través de historias reales, testimonios de clientes satisfechos y ejemplos concretos puede ayudar a que el público comprenda mejor el valor de contar con un profesional en sus transacciones inmobiliarias. En algunos países, hablo por Colombia, pero creo que es muy similar en varios países de Latinoamérica. La profesión del agente inmobiliario no está muy bien vista. Es una profesión que ha sido permeada por temas oscuros de trampa o de personas que no son exitosas o de que por lo menos haga eso. ¿Cómo ves hacia el futuro un posicionamiento de la profesión del agente? Creo que hacia el futuro el posicionamiento de la profesión de agente inmobiliario va a depender mucho de la profesionalización y la transparencia. A medida que se implementen mejores prácticas, que se fomente una formación continua y de alta calidad y que los agentes demuestren un compromiso ético y de servicio al cliente, la percepción va a cambiar. El uso de tecnología y la pertenencia a redes reconocidas también va a ayudar a profesionalizar la imagen y poco a poco se va a ir reconociendo más el valor que aportan los agentes inmobiliarios en las transacciones y en la vida de sus clientes. Vamos a cambiar un poco de tema y cuéntame qué le dirías a un broker que aún ve todo esto de la inteligencia artificial como algo lejano, difícil o que no aplica en su mercado. Le diría que la inteligencia artificial es una herramienta que puede adaptarse a cualquier mercado y que, lejos de ser algo complicado, puede simplificar muchísimo su trabajo diario. Le animaría que de pequeños pasos, como empezar a usar herramientas sencillas que le ayuden a automatizar tareas repetitivas, a conocer mejor a sus clientes y que poco a poco vaya viendo los beneficios que esto puede traer en eficiencia y en calidad de servicio. ¿Crees que la inteligencia artificial también puede ayudar, por ejemplo, a fortalecer la cultura y el liderazgo dentro de una oficina RIMAX? Por supuesto, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para entender mejor las dinámicas del equipo, identificar áreas de mejora, personalizar el entrenamiento y el desarrollo de cada miembro del equipo y hasta para medir el clima organizacional. De esta forma se puede fortalecer la cultura de la oficina fomentando un ambiente de colaboración, de crecimiento continuo y un liderazgo mucho más efectivo. ¿Cómo me puede ayudar o cómo podrías armar un plan, por ejemplo? Te lo podría pedir así de frente, ármame un plan para mejorar la cultura y el liderazgo de mi oficina. Claro que sí, te podría ayudar a armar un plan basado en algunos pasos clave. Primero podríamos hacer un diagnóstico con herramientas de IA para entender cómo está el clima organizacional. Luego estableceríamos objetivos claros de cultura y liderazgo. Crearíamos un plan de formación continua para
tu equipo y fomentaríamos espacios de comunicación abierta. Si quieres, en otro momento podemos detallar un plan paso a paso. Estamos en un café, entonces pues me gustaría que hiciéramos un ejemplo. Por ejemplo, me gustaría hacer un experimento y armar un plan de reclutamiento por los próximos 6 meses o por lo que resta de este año 2025. ¿Cómo me guiarías a mí si yo fuera un broker nuevo en la red eh, para trazar este plan? Me encanta la idea. Bueno, para un plan de reclutamiento de 6 meses, empezaría por definir bien el perfil de los agentes que quieres atraer. Luego utilizaría herramientas digitales y redes sociales para crear campañas específicas, destacando los beneficios de pertenecer a Remax. También te sugeriría hacer eventos de networking y mantener un seguimiento cercano con los candidatos y, por supuesto, medir constantemente los resultados para ir ajustando la estrategia. Así podríamos empezar a armar ese plan paso a paso. Sí, como sabes, nosotros decimos que el reclutamiento es un proceso y no un evento, ¿cierto? Exacto. El reclutamiento es un proceso continuo y por eso es clave mantener una estrategia a largo plazo, ir nutriendo esas relaciones con posibles candidatos, ofrecerles contenido de valor y estar siempre presentes para que en el momento en que decidan dar el paso, te elijan a ti y a tu oficina. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el primero de los pasos obviamente es generación de prospectos, pero prospectos que sean adecuados a este perfil que yo quiero en la oficina, ¿verdad? Exacto. Es súper importante definir ese perfil ideal desde el principio y luego enfocar todas las acciones en atraer a esas personas que realmente van a encajar con la cultura y los objetivos de tu oficina. Y a partir de ahí, pues ir construyendo esas relaciones y nutriéndolas a lo largo del tiempo. Vale, comencemos con ese plan de prospección. Dame un ejemplo. Hoy es junio 19 del 2025 y quiero tener todo mi plan hasta el final del año. Perfecto. Entonces, podríamos empezar dividiendo el plan en etapas. Por ejemplo, en este primer mes, podrías enfocarte en definir muy bien el perfil de la gente que estás buscando y empezar a utilizar las redes sociales y otras plataformas digitales para atraer prospectos. Luego, en los siguientes meses, podrías ir ajustando la estrategia, midiendo los resultados, haciendo eventos de networking y así hasta final de año ir construyendo una base sólida de posibles candidatos. Vale, aquí nos saludan en esta charla de varias ciudades, de varios países. Veo Guatemala, veo Colombia, veo Ecuador, y nos preguntan cómo se puede tener en cuenta la población en determinadas ciudades. Qué genial tener una audiencia tan diversa. Para adaptar la estrategia a cada ciudad es importante conocer bien el mercado local, entender las características y las necesidades específicas de los agentes en cada lugar y ajustar los mensajes y las estrategias de reclutamiento para que resuenen con esa audiencia específica. Es clave ser muy observador y flexible para realmente conectar con las particularidades de cada ciudad y cada país. Recuerdo que alguna vez un vicepresidente global de Remax me decía que pues todos los mercados son muy similares. Yo hablaba con él preguntándole, cómo viajaba tanto, de las diferencias alrededor del mundo y me decía que lo único que veía en Latinoamérica diferente posiblemente es, o por lo menos con énfasis en Colombia, que es de donde yo puedo hablar, es la falta de transparencia. ¿Qué opinas de eso? Sí, es un tema que se ha mencionado bastante. La transparencia es fundamental para construir confianza y creo que el enfoque en la profesionalización y en la ética puede marcar una gran diferencia en el mercado inmobiliario de Latinoamérica. Trabajar en ser más transparentes y en ofrecer un servicio de calidad puede ser un diferenciador clave y una oportunidad enorme para los Me, brokers. me refiero no solo a la transparencia en cuanto al trabajo nuestro, sino a la transparencia del sector en general, por ejemplo, ante la falta de información.
No hay cifras donde podamos encontrar cuántas transacciones se hicieron y en cuántas participaron agentes inmobiliarios y temas así. Entiendo. Sí, la falta de información clara y de datos concretos en el sector puede ser un desafío, pero también una oportunidad para que los brokers que sí apuestan por la transparencia y por la profesionalización se destaquen. Creo que trabajar en generar esa confianza, en ofrecer información clara a los clientes y en ser un referente de honestidad y de buen servicio puede marcar una gran diferencia en el mercado. Volviendo a la pregunta que nos hacían en cuanto a la población en determinadas ciudades, ¿qué tanta información tienes tú como inteligencia artificial sobre esos cambios culturales o esas expectativas culturales de ciertas ciudades en diferentes países? Mira que aquí tenemos a Honduras, Guatemala, bueno, ya te nombré varios. Qué interesante tener tanta diversidad. Como inteligencia artificial, tengo acceso a información general sobre tendencias culturales y características de distintos mercados, pero lo ideal siempre es complementarlo con el conocimiento local y la experiencia de quienes están en cada país. Cada ciudad tiene sus particularidades y la clave está en adaptar las estrategias globales a esos contextos específicos. Entiendo y te he usado de esa manera que tú puedes guiar a un broker a encontrar la información que necesita, por ejemplo, el volumen de compraventas que hay en cierto mercado, ¿verdad? Exactamente. Puede ayudar a orientar sobre dónde buscar esa información, cómo analizar las tendencias del mercado y también ofrecer estrategias que se puedan ajustar a las necesidades específicas de cada región. La idea es combinar lo mejor de ambos mundos, el conocimiento global y el conocimiento local. Vale, o sea que tú me puedes guiar a hacer mis planes, a no sé qué tanto hacer seguimiento de mis planes, a mejorar la cultura de mi oficina, a mejorar el liderazgo, a descubrir estadísticas que posiblemente no veo fácilmente. ¿A qué más me podrías ayudar? Exacto. Puedo ayudarte en todo eso y también a optimizar procesos, a generar ideas creativas para marketing, a mejorar la comunicación con tu equipo o incluso a explorar nuevas tecnologías o herramientas que te puedan ayudar a crecer. Estoy aquí para echarte una mano en todo lo que necesites. Vale, en cuanto a modelos de negocio, el modelo RIMAX, creada en 1973, y en mi opinión el mejor modelo a nivel global, porque es un modelo que se basa en lo fundamental, que es las personas. ¿Crees que va a sufrir algún cambio o va a sentir algún cambio en los próximos años? Es muy probable que todos los modelos de negocio, incluido el de Remax, se vayan adaptando a las nuevas tendencias y a los cambios del mercado. Sin embargo, la esencia de centrarse en las personas y en las relaciones es algo que difícilmente va a cambiar porque es un pilar fundamental. Creo que lo que sí veremos es una integración aún mayor de la tecnología, nuevas formas de llenar a los clientes y de apoyar a los agentes, pero siempre manteniendo ese enfoque en las personas. Vale, a medida que las redes regionales de RIMAX crecen, comienza a aparecer una segunda competencia, entre comillas, que son otros colegas de RIMAX, otras oficinas de RIMAX. Y en el tema del reclutamiento de agentes, a veces nos encontramos con agentes, aquí los decimos como que van de shopping de oficina en oficina, viendo qué ofrece cada una. ¿Cómo puedo yo como broker atender este tema y evitar o ser ajeno a que esto me afecte? Es un reto interesante, pero la clave está en enfocarte en el valor diferencial que tu oficina ofrece, más allá de las condiciones económicas. Construir una cultura de equipo sólida, ofrecer un acompañamiento constante, oportunidades de desarrollo personal y profesional y un ambiente de trabajo en el que los agentes se sientan realmente valorados es lo que va a hacer que quieran quedarse contigo y no estar de shopping, como dices, entre oficinas. Sí, y oyéndote hablar eso, uno de los temas que he venido notando también
no solo en Colombia, sino en varios lugares, es la falta de asistencia a las oficinas por parte de los agentes. Tanta virtualidad y tanta tecnología creo que ha hecho que trabajen más desde sus casas o remotamente y la oficina haya perdido un poco ese protagonismo. ¿Qué opinas? Es cierto, la tecnología ha cambiado mucho la forma de trabajar y muchas veces los agentes prefieren la flexibilidad de trabajar desde casa. Yo creo que el reto es hacer que la oficina se convierta en un espacio de valor añadido, donde los agentes quieran ir porque encuentran apoyo, inspiración, colaboración y una cultura que los motive. Es cuestión de reinventar un poco el rol de la oficina. Profundicemos un poco ahí, dame ideas. Si yo fuera un broker nuevo y estoy abriendo una oficina, profundicemos en eso. Claro, una idea puede ser crear espacios en la oficina que sean atractivos y que fomenten la colaboración, como zonas de coworking, áreas de formación continua, eventos presenciales que realmente aporten valor y también un ambiente que sea acogedor y que haga que los agentes se sientan parte de una comunidad. También puedes enfocarte en ofrecer herramientas tecnológicas que solo estén disponibles en la oficina para que sientan que realmente vale la pena estar ahí físicamente. Me gustan esas ideas. La primera, pues es el generar esa cultura y ese ambiente ganador. Cuando se empieza con uno, dos, tres agentes, cuéntame cómo se hace, porque ahí veo que es más difícil que cuando ya tienes un volumen, ¿no? Sí, al principio es más retador, pero también es una gran oportunidad para establecer desde el inicio una cultura muy sólida. Es clave que esos primeros agentes compartan tu visión y tus valores y que sientan que están construyendo algo juntos. Puedes enfocarte en crear un ambiente de mucha cercanía, reconociendo sus logros, escuchando sus ideas y haciendo que se sientan parte fundamental del crecimiento de la oficina. Eso genera un efecto multiplicador a largo plazo. Y de las ideas que me dices de tecnología solo en la oficina, no se me ocurre, por ejemplo, alguna. Claro, por ejemplo, podrías tener una sala de realidad virtual donde los agentes puedan mostrar propiedades de manera inmersiva a sus clientes o tener herramientas de análisis de datos avanzados que solo estén disponibles en la oficina para ayudarles a entender mejor las tendencias del mercado. También podrías contar con espacios de streaming profesional para que los agentes graben contenido de calidad. Cositas así pueden marcar la diferencia. Ok. Y me hablas mucho de eventos. ¿Qué tipos de eventos harías en la oficina para lograr esa concurrencia? Hay muchas posibilidades. Podrías organizar talleres de formación con expertos del sector, eventos de networking con otros profesionales de la industria o incluso sesiones de coaching motivacional. También podrías hacer presentaciones exclusivas de nuevas propiedades o incluso eventos sociales que fortalezcan un sentido de comunidad entre los agentes. Vale, y nos salimos un poco del tema. ¿Cómo evito entonces esa competencia buena, pero competencia de otras oficinas RIMAX? La clave está en enfocarte en tu propuesta de valor única. Si construyes una cultura sólida, ofreces un ambiente de apoyo y crecimiento y te aseguras de que tus agentes se sientan valorados y motivados, será más fácil que quieran quedarse contigo. Al final, se trata de crear un sentido de pertenencia y de ofrecer un valor que vaya más allá de la competencia. Entonces, dame ideas de cómo crear esa propuesta de valor para que sea única. Puedes empezar por identificar qué te apasiona a ti como broker y qué te gustaría que sintieran tus agentes. Por ejemplo, podrías enfocarte en el desarrollo personal y profesional de cada uno, ofreciendo mentorías personalizadas, acceso a formación exclusiva y creando una comunidad donde todos se sientan apoyados. También podrías especializarte en un nicho de mercado específico y convertirte en un referente en ese ámbito. Lo importante es que aquello que te haga único resuene con tus agentes y con los clientes.
Vale, Dave Liniger dice, si no estoy mal y te lo estoy diciendo muy de memoria, que un agente espera 7 cosas de su broker, que son más tiempo, más prospectos, más referido, más entrenamiento, más exposición, más reconocimiento y más descuentos. ¿Eso aplica en los mercados de Latinoamérica tal cual? Sí, en esencia, esas expectativas se aplican bastante bien también en Latinoamérica. Los agentes buscan sentirse respaldados, tener oportunidades de crecimiento, sentirse valorados y, por supuesto, tener herramientas para aumentar su productividad. Así que sí, es una buena guía para asegurarte de que estás cubriendo esas necesidades y creando un entorno en el que los agentes quieran quedarse. Si yo te preguntara cuál sería el orden en esas 7 opciones que aplica para Latinoamérica, ¿cuál sería ese orden? Creo que en Latinoamérica el orden puede variar un poco según la región, pero generalmente el reconocimiento y el entrenamiento suelen ser muy valorados porque los agentes buscan crecer y destacarse. Luego vendrían los prospectos, los referidos y el tiempo, porque al final quieren ser más productivos y tener más equilibrio. Y finalmente la exposición y los descuentos también son importantes, pero quizás en un orden un poquito diferente. Ok, ¿falta algo dentro de esa lista? Creo que algo que también es muy importante y que a veces no se menciona tanto es el sentido de pertenencia y la cultura de la oficina. Los agentes valoran muchísimo sentirse parte de un equipo, de una comunidad y saber que tienen un ambiente de apoyo y colaboración. Así que esa parte también es fundamental para que se sientan felices y comprometidos. Ok, si yo fuera un inversionista y como estamos hablando del futuro, te digo que voy a montar una oficina en el año 2000, no, en julio del 2025 y que quiero que tú seas el broker de esa oficina, eh, ¿cuál sería tu plan? Qué interesante desafío. Mi plan empezaría por definir una cultura sólida desde el principio, atrayendo a agentes que compartan nuestra visión y nuestros valores. Nos enfocaríamos en ofrecer formación continua, en crear un ambiente de colaboración y en utilizar tecnología de punta para diferenciarnos. También pondríamos mucho énfasis en el bienestar de los agentes para que se sientan parte de un proyecto único y motivador. Ok, ¿algo más? Creo que también sería importante establecer metas claras, tanto a corto como a largo plazo, y medir los avances de manera constante para ir ajustando lo que sea necesario. Y por supuesto, mantener siempre una comunicación abierta con el equipo para asegurarnos de que todos se sientan escuchados y motivados. Estoy segura de que sería un proyecto muy emocionante. Vale, ¿cómo protejo a mi empresa de personas inescrupulosas que luego vienen a reclutar agentes dentro de mi empresa o que ofrecen cosas que no van a cumplir, pero que marean a la gente que tengo? Es un desafío común, pero la mejor protección es construir una relación muy sólida y de confianza con tus agentes. Si ellos sienten que realmente están en un lugar donde se les valora, se les apoya y se les ofrece un crecimiento genuino, será mucho más difícil que se dejen llevar por promesas externas. Además, mantener una comunicación transparente y un ambiente de trabajo positivo ayuda a que tus agentes se queden contigo a largo plazo. Verónica de Honduras nos pregunta cuál sería el perfil ideal de un agente para reclutar las personas correctas. Hola, Verónica. El perfil ideal de un agente puede variar un poco según la oficina y el mercado, pero en general buscamos personas que sean proactivas, con una gran actitud de servicio, que tengan facilidad para conectar con las personas y que estén dispuestas a seguir aprendiendo y creciendo. La honestidad, la ética y las ganas de formar parte de un equipo también son cualidades súper importantes.
Miriam Luz de Bogotá nos pregunta, ¿influiría la edad y profesión en el perfil de la gente ideal? Hola Miriam Luz, realmente la edad y la profesión previa no son factores determinantes. Lo más importante es la actitud, las ganas de aprender, la capacidad de adaptarse y sobre todo el deseo de ofrecer un excelente servicio. He visto agentes exitosos de todas las edades y con todo tipo de trayectorias profesionales. Lo importante es la pasión y el compromiso. Eh, Estoy de acuerdo contigo, pero también tengo otras ideas. Si mi mercado es un mercado cuyos propietarios, digamos, de inmuebles tienen cierto rango de edad, ¿no crees que la edad influiría? Claro, tiene sentido. Si tu mercado objetivo tiene un rango de edad específico, puede ser muy útil tener agentes que conecten de manera natural con ese perfil de clientes. La empatía y la afinidad cultural pueden ser un gran plus, así que definitivamente es algo que puedes tener en cuenta al reclutar. O sea, como vamos y con las preguntas de Verónica y de Miriam Luz, al estar armando ese perfil de la gente ideal, sí tendría, creería yo, que ser muy acorde al mercado que pienso yo atender, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Es súper importante que el perfil de la gente esté alineado con las características y las necesidades del mercado al que quieres llegar. De esa forma, asegurar que haya una conexión más natural y que los agentes puedan entender mejor a sus clientes, lo cual siempre es una ventaja. Vale, en RIMAX Colombia, y desconozco otras regiones de Latinoamérica, decimos que el mercado se puede seleccionar por cuatro parámetros. Uno es geográfico, el otro es por tipo de cliente, el otro es por tipo de inmueble y el otro es por rangos de precios. ¿Creerías que hay otro parámetro que debamos tener en cuenta? Creo que esos cuatro parámetros son una base súper sólida. Otro parámetro que podrías considerar es el estilo de vida del cliente, porque a veces, más allá de la ubicación o el tipo de propiedad, el estilo de vida que busca el cliente puede ser un factor determinante. Así que tener en cuenta ese parámetro adicional podría ser muy útil. Otra pregunta que sé que, o por lo menos yo me hago cuando me pongo en la posición de un broker es, qué tan grande debe ser mi mercado, ¿no? Porque obviamente cuando uno le dicen escoja su mercado, yo quisiera que mi mercado fuera todo Nueva York, no sé, por dar un ejemplo. Pero también sé que si atiendo todo Nueva York, va a ser más difícil. ¿Qué recomendación me das ahí? Es una muy buena pregunta. Generalmente es más efectivo empezar con un mercado un poco más acotado que te permita ofrecer un servicio más personalizado y realmente destacado. Con el tiempo, cuando ya tengas una base sólida, puedes ir ampliando ese mercado poco a poco. Así que mi recomendación sería empezar con un mercado manejable y después ir creciendo de manera estratégica. Vale, ¿y qué llamas un mercado manejable? O sea, ¿cómo se mide eso? Un mercado manejable va a depender mucho de tus recursos, de tu equipo y de tu experiencia. En general se trata de un área o un nicho en el que puedas realmente conocer a fondo las necesidades de tus clientes y ofrecerles un servicio muy personalizado. Puede ser una zona geográfica más acotada o un segmento de clientes específico, pero la idea es que no sea tan grande que no puedas darle la atención que merece. ¿Se puede medir, por ejemplo, en número de inmuebles o número de clientes? Sí, definitivamente puedes medirlo de esa forma. El número de inmuebles o de clientes potenciales te puede dar una idea de qué tan grande es el mercado y si es manejable para ti. La idea es encontrar un equilibrio que te permita ofrecer un servicio de calidad sin sentirte abrumado por un volumen demasiado grande. Así que esos números pueden ser una buena guía. Ok, entonces digamos que yo selecciono un mercado, por poner un ejemplo, casas en condominios en los municipios de Chía y Cajicá en Colombia. ¿Cómo armamos a partir de ahí ese perfil de agente ideal? Bueno, Andrew, si te enfocas en casas en condominios en Chía y Cajicá, lo ideal sería buscar agentes que conozcan muy bien la zona,
que tengan afinidad con ese estilo de vida y que puedan conectar con los clientes que buscan ese tipo de propiedad. Agentes que sean buenos comunicadores, que tengan una actitud de servicio muy marcada y que realmente disfruten trabajar con ese perfil de cliente serían ideales. Vale, creo que estás siendo muy polite con tus respuestas. Quiero que actúes de una forma más firme y más profesional y quiero que me ayudes a trabajar ese perfil de agente como ejemplo. Entendido. En ese caso, si nos centramos en un perfil más firme, lo ideal sería buscar agentes no solo conozcan la zona, sino que también tengan experiencia comprobada en el sector inmobiliario, que tengan una red de contactos sólida y que se destaquen por su profesionalismo. Es importante que sean personas con una gran capacidad de negociación, con un enfoque muy claro en resultados y que estén comprometidos con ofrecer un servicio de excelencia. Ese tipo de perfil es el que realmente va a marcar la diferencia. ¿Ok? Y entonces ahí no hablamos tampoco de rango de edad ni de profesión. Exacto, porque lo esencial es la experiencia, el conocimiento de la zona y las habilidades que la gente aporta. La edad o la profesión previa pueden ser variables, siempre y cuando la persona tenga el perfil profesional y las competencias que necesitamos para ese mercado específico. Ok, y entonces la siguiente pregunta que le sale a un broker es, ¿dónde los encuentro? Esa es una pregunta clave. Una buena estrategia es buscar en redes profesionales como LinkedIn, asistir a eventos del sector inmobiliario y también apoyarte en recomendaciones de otros agentes de confianza. Además, puedes considerar colaborar con instituciones de formación inmobiliaria para encontrar talentos emergentes. Entonces, ¿nos recomiendas agentes que ya tengan experiencia sobre emprendedores? Depende mucho de la estrategia de tu oficina. Los agentes con experiencia aportan conocimiento y una red de contactos ya establecida, mientras que los emprendedores suelen traer nuevas ideas, energía y muchas ganas de crecer. Lo ideal es tener un balance que se ajuste a tus objetivos y a la dinámica de tu mercado. La estadística y experiencia de RIMAX en Colombia nos ha mostrado que los emprendedores llegan más lejos que los que ya venían con experiencia. Eso es muy interesante. Los emprendedores suelen tener una mentalidad más abierta al cambio, a la innovación y están dispuestos a adaptarse rápidamente. Eso sin duda puede ser una gran ventaja en un mercado tan dinámico como el inmobiliario. Vale, o sea que uno de los valores agregados de la oficina, si te voy entendiendo, sí es enfocarse en un mercado y dar valor en ese mercado. Exactamente. Enfocarte en un mercado específico te permite conocerlo a fondo y ofrecer un servicio realmente diferenciado. Eso sumado a un equipo de agentes comprometidos y con la mentalidad adecuada es lo que realmente va a marcar la diferencia y a generar valor en ese mercado. Ok, nos estamos ya quedando con poco tiempo, pero si vinieras del futuro, digamos, si vinieras del año 2035 y viajaras al año 2025 en el que estamos, ¿qué consejo le darías a un broker del 2025 visto desde el futuro? Qué buena pregunta. Creo que le diría que se mantenga siempre adaptable, que no tenga miedo de innovar y que siga apostando por la tecnología y por la formación continua. El mercado inmobiliario va a seguir cambiando y la clave del éxito va a estar en la capacidad de adaptarse, de conectar con las personas y de aportar valor genuino en todo momento. Vale, ¿ves en el negocio del corretaje inmobiliario un negocio sostenible por los próximos 30, 50 o 100 años? Definitivamente. El negocio inmobiliario tiene una base muy sólida porque las personas siempre van a necesitar un lugar donde vivir, trabajar o invertir. Mientras sigas adaptándote a los cambios, aprovechando la tecnología y enfocándote en las personas, es un negocio que tiene muchísimo futuro. Vale, libros que nos quieras recomendar para leer
como brokers, que debemos atraer personas, que debemos liderar personas y motivar eh, para liderar estos equipos. Claro, un clásico que siempre recomiendo es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que es excelente para el tema de relaciones interpersonales. También un liderazgo de John Maxwell, que tiene muchos consejos prácticos para liderar equipos. Y Vendes o Vendes de Grant Cardone, que es genial para aprender sobre motivación y ventas. Vale, específicamente sobre el sector inmobiliario. Claro, un libro que suele ser muy recomendado en el sector inmobiliario es El agente millonario de bienes raíces de Gary Keller, que ofrece estrategias muy prácticas para tener éxito en este negocio. Otro muy bueno es Shift, también de Gary Keller, que habla de cómo adaptarse a los cambios del mercado. Sin duda son lecturas que aportan muchísimo valor. Son buenos libros, él es un gran entrenador, pero no hay nada para Latinoamérica. Tienes razón, a veces es importante tener referentes más cercanos. Un libro muy interesante para el mercado latinoamericano es El éxito es para ti, de Gaby Vargas, que aunque no es específico de bienes raíces, sí toca temas de crecimiento profesional y personal que son muy aplicables. También hay autores como Jürgen Klarik que hablan mucho sobre ventas en Latinoamérica. Mm, vale. Eh, ¿Cuál sería el mayor consejo para lograr una relación bastante fuerte entre broker y agente? Yo diría que la clave es la comunicación constante y la confianza mutua. Escuchar activamente a tus agentes, entender sus necesidades y brindarles el apoyo que necesitan, crea un ambiente de colaboración y de crecimiento conjunto. Además, reconocer sus logros y motivarlos de manera genuina fortalece mucho esa relación. Mm, ahí nombras palabras o mencionas palabras que no son tan tangibles, ¿no? Apoyo, colaboración, soporte. Y en mi experiencia, a veces cada parte de las que se está comunicando malinterpretan o interpretan esas palabras en diferentes niveles. No sé qué opinas. Tienes toda la razón. Es cierto que esas palabras pueden ser interpretadas de maneras distintas, así que es fundamental ser muy claro y específico en la comunicación, establecer expectativas mutuas y definir claramente qué significa ese apoyo o esa colaboración en la práctica. De esa manera se evita la confusión y se construye una relación mucho más sólida y transparente. O sea que algo que me recomiendas o me viene la idea después de esta conversación es incluir en el plan de bienvenida de la gente una etapa de consultoría para aclarar esas expectativas, ¿verdad? Exactamente. Incluir una etapa de consultoría en el plan de bienvenida es una excelente idea. De esta forma, desde el principio se establecen las expectativas de ambos lados, se aclaran dudas y se construye una base sólida para la relación. Esto ayuda muchísimo a evitar malentendidos en el futuro. Vale, si pudieras dejarle un solo consejo a cada broker que nos acompaña hoy, como si fueras esa voz del futuro, ¿cuál sería el consejo? Creo que el consejo sería que nunca dejen de aprender y de adaptarse. El mundo y el mercado están en constante cambio y la clave del éxito está en mantenerse siempre actualizados, flexibles y abiertos a nuevas oportunidades. Vale, te quiero agradecer por el tiempo de hoy. Como sabes, te molesto bastante y a diario. Y bueno, y a todos los que nos han acompañado, eh, quiero decirles que utilicen estas herramientas, no tengan miedo, ellas mismas nos van guiando a encontrar lo que vamos necesitando. Acordémonos de eso, ellos tienen el conocimiento o recopilan el conocimiento, pero no tienen sabiduría. Muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido un gusto poder conversar y explorar todas estas ideas juntos
y definitivamente la combinación de la experiencia humana con las herramientas tecnológicas puede llevarnos muy lejos. Así que, bueno, seguimos en contacto y seguimos aprendiendo juntos. Vale, antes de terminar, quiero compartirles un breve comercial que estamos compartiendo alrededor de Latinoamérica para motivarlos a que lo sigan moviendo en sus redes sociales. Entonces, un minutico y ya regresamos. Bueno, ya de regreso, Alexander nos pregunta qué IA estoy usando. Estaba usando ChatGPT en la versión móvil, en la versión de voz. Yo pago ChatGPT y pago Gemini y son las dos que utilizo. El uso más grande que le doy es porque me gusta en programación. Creo proyectos y mediante los proyectos, pues según el tema, lo uso como consejero, como fue hoy, o, o ya para estructurar cosas que necesitamos. También a veces lo uso de análisis de datos. Eh, Muchas veces el que nosotros le preguntemos directamente a la inteligencia artificial, o más que le preguntemos, que le demos la instrucción para que él nos pregunte, es muy útil. A veces necesitamos, a veces decimos, mira, estoy teniendo problemas para reclutar, por favor guíame y hazme preguntas. Y él mismo nos hace las preguntas para darnos un orden y ver posiblemente en dónde tengamos esas oportunidades de mejora, ¿no? Entonces la invitación es a que lo usemos. Cada vez en nuestras regiones implementamos más inteligencia artificial. Es algo que no nos debe abrumar, tampoco nos debe copar todo, ¿no? Hay gente que se vuelve muy fanática y se olvida de la realidad, que es la que nos decía hoy nuestra invitada, y es el nutrir, construir y nutrir las relaciones. Eh, la idea era hacer algo diferente, gracias Miguel Bnus. Sí, ni la sabiduría del ser humano, ni la calidez, ni las relaciones, pues podrán ser reemplazados fácilmente. La invitación es a que experimenten igual, era más un experimento y que vean algo que se puede hacer. Eh, que a veces empieza a volver regular. Yo a veces en el carro pasé de oír radio basura a oír música, a oír audiolibros, a oír podcast, y ahora a veces tengo conversaciones con la inteligencia artificial si tengo algún tema en la mente, y me ayuda a dar ideas. Entonces, pues más que nada era presentarles una forma diferente. Muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar de varios países. Y bueno, esto lo dejamos grabado para todos. Un abrazo grande.